Agradezco a Dios por la oportunidad siempre de poder predicar la palabra, poder enseñar lo que ésta dice y buscar hacerlo de la manera más fiel posible. Nos gozamos en este mensaje, que es el Evangelio, en el poder predicar el Evangelio, poder escuchar el Evangelio, que es este mensaje que nos dice que podemos tener perdón de los pecados, que podemos alegrarnos en una salvación que es segura, que está ahí ofrecida para ti por los méritos de un Salvador más grande, un Salvador hermoso, que es el Señor Jesucristo. Así que este mensaje de que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores es el Evangelio. Vamos a escuchar esa palabra quizás muy seguido, el Evangelio, el mensaje de Jesucristo, de que se enseña a lo largo de toda la Biblia, pero que parte por esto, que tenemos que reconocer nuestros pecados. Como cantábamos en la alabanza reciente, decía que el Señor nos salva de todos nuestros pecados, nos rescata. Y bueno, quiero que hoy veamos un salmo que trata precisamente de lo duro, el quebranto, que es reconocerse como pecador. No como quien dice, bueno, soy pecador, todos lo son, yo sé que es así. No, sino como aquel que está destrozado por eso, aquel que le duele. Y como también la palabra de Dios nos muestra la restauración de esta persona. Por una parte, la conciencia de pecado, el entender que yo soy pecador, destroza, vamos a ver en este texto, al pecador, pero por otra parte está la misericordia de Dios, que es más grande y que restaura al pecador, así como una vasija que quizás que se rompe. Así es cuando el pecado nos confronta, con una vasija que se rompe, pero la misericordia de Dios es aquello que la une de una forma hermosa para que vuelva a ser como antes e incluso más hermosa, como tuvo que haber sido siempre. Así que vamos a leer el Salmo 51. Vamos a leer el Salmo 51 y quiero que comencemos leyendo los primeros 4 versículos. Salmo 51, vamos a leer del 1 al 10, pero vamos a comenzar leyendo los primeros 4 versículos. Lo voy a leer y vamos a orar. Después vamos a poder dedicar quizá más tiempo a ver otros asuntos de la Biblia, pero primeramente nos vamos a centrar en eso. Como el 80% del mensaje va a ser estos primeros 4 versículos, y después, en los últimos 8 minutos, por decir algo, nos vamos a centrar en lo que sigue del Salmo, del 5 hasta el 10. Así que comienza así diciendo la palabra. Para el director del coro también tenemos en la Biblia, quizás no aparece ahí, no, pero dice, para el director del coro, eso también es importante, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Y sabemos que no solamente lo visitó, sino que también lo confrontó con su pecado. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas por si acaso, así que ustedes igual lo pueden complementar con otras versiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Gracias, Padre, por tu palabra. Queremos primeramente agradecerte, Señor, por poder estar acá reunidos, poder cantar a tu nombre, poder siquiera leer un poco de ti, aprender más de ti. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios en nosotros, nos ayude a entender esto, nos confronte con esto, nos consuele también con esto. Pedimos tu dirección, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Salmo comienza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios. Entonces David, que muy probablemente escribe este Salmo, él está mostrando cómo tiene que acercarse una persona que se ha dado cuenta de lo que es el pecado y cómo también Dios responde a este pecado y de lo que el pecado puede llegar a ser en su vida. Y lo que hace acá no es dar excusas, bueno, es que yo lo hice por este motivo, o decir que muchos otros hacen cosas peores, porque podríamos también llegar a eso. Soy pecador, pero hay otros genocidas, asesinos. Yo no soy así. Tampoco lo que hace el salmista es ponerse a contar su historia, a dar su versión de los hechos. Dios ya conoce los detalles. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado,
Somos llamados a acercarnos a Dios, reconociendo primeramente que estamos delante de Dios. Eso es lo primero. Incluso más allá de lo que yo hice, incluso más allá de lo que soy. Reconocer que estoy delante de Dios y en este caso pidiendo piedad. El versículo 1 comienza así: Dios, tú eres una fuente de piedad. Dios, tú eres una fuente de misericordia. Dios, tú eres fuente de compasión. Tú tienes el poder para borrar mis transgresiones. La esperanza de todo aquel que se reconoce pecador no está en la cantidad de lágrimas que derrames, no está en cuánto te duele, no está en cuánto yo pueda hacer por los necesitados, ni en cómo yo puedo restituir la deuda o cómo yo puedo reconciliarme con aquel que le hice daño. Eso es sumamente bueno. Pero acá la esperanza está en un Dios que es fuente, un Dios que es fuente de perdón, de vida. Por ahí parte. Lo otro, por supuesto, también es sumamente importante. Pero parte con esto: Dios, tú, ten piedad de mí. Que en hebreo, en el idioma en que se escribió este salmo, es solamente una palabra, que me cuesta mucho pronunciarla, pero es Hanan, algo así. Es la idea de inclinarse, es la idea de doblarse, arrodillarse, rendirse por completo ante Dios. No puedo hacer nada más, simplemente estoy entregado ante ti. Y saber también que Dios está dispuesto a escucharme. Sabiendo eso. Y uno ahora puede estar dispuesto a decir: Dios, muéstrame tu misericordia. Quiero ver eso. Quiero entender eso de lo que tanto algunos cantan, de lo que tanto algunos predican. Señor, quiero hoy día entender qué es tu misericordia. Y quiero vivirla. Porque yo no tengo nada más que ofrecer por el pago de mi pecado, más que una humillación. Señor, soy así. Perdóname. ¿Qué puedo hacer yo frente a mi pecado? Lo mismo que puede hacer una persona que ha quedado atrapada en una trampa de arena movediza y quizá intenta con todas sus fuerzas salir. ¿Y qué hace? Se hunde más. ¿Por qué? Porque la trampa de arena movediza lo que hace es precisamente eso, no puedes salir. La única opción que tienes es pedir ayuda. Que otro, desde afuera, a menos que tengan la técnica, y hay algunos videos que te enseñan así como tutorial de cómo salir, ya olvidemos eso. A menos que tengan la oportunidad de que alguien te tienda una cuerda, una rama, una mano y te saque de ahí. Si no, muy difícil. Peor sería más todavía sacar un animal que quedó atrapado ahí, un caballo, no sé. Solamente sujetarse de la ayuda que se te está ofreciendo. Miren, esto que voy a leer ahora yo, que es diferente, se escribió siglos después de lo que escribió David acá, y se le predicaba a los judíos que estaban siendo castigados por haber sido infieles a Dios. Al mismo pueblo de Dios, que Dios les dijo: ustedes tienen que ser mi pueblo, tienen que ser fieles, Dios los castiga. Y hay un libro que se llama Lamentaciones, donde está escrito como todo el quebranto que ellos estaban viviendo por darse cuenta de lo que estaban, del pecado que habían cometido. Y en Lamentaciones 3:19 dice, en Lamentaciones 3:19, acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Voy a leer hasta el 23. Ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Nota, se abate, es como que me tira para abajo, no me puedo enderezar de tanto dolor que tengo. Esto traigo a mi corazón. Por esto tengo esperanza. Y acá apunta. Esto es, por esto tengo esperanza. 21, 22. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Apunta a él. Sí, soy pecador, sí, pero grande es tu fidelidad. Ahora bien, una aclaración acá. Esto no tiene que llevarnos a abusar, es decir, a hacer un mal uso de la misericordia de Dios. Como quien pide que se le perdone una vez, que se le borre el pecado, que ojo, que este tema de borra mis transgresiones, es la idea de que había una tablilla que tenía escrita la deuda de la persona o el delito de la persona. Cuando se le pedía a la autoridad, al juez, al rey, que se borrara la transgresión, la multa, la deuda, lo que se hacía es que esta tablilla se rompía y se desechaba. Ahora, no era la idea acá tampoco crear un basural de tablillas donde yo tuviera una montaña de todas las tablillas que se me han perdonado y cada día yo voy haciendo lo mismo. La idea es ir cambiando, que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, la idea es que haya un cambio interno, donde ya el pecado no es el patrón de mi vida. El pecado no es lo que manda ni lo que me define. Porque a veces uno puede decir: lo que me define a mí es que soy una persona así.
Y entonces no puede ser eso lo que nos defina. Por más que estemos luchando, lo que nos define tiene que ser Cristo. Evitar un pecado de vida en el que voy pidiendo una y otra vez perdón por lo mismo y otra vez y nunca cambia mi vida y me comienzo yo a volver indiferente. No es para tanto. Total, ¿qué hago? Pido perdón. Y listo, no pasa nada. Dios me perdona. Y esto es precisamente acá lo que aclara el Salmo 51 en el versículo 2. Acá está reconociendo el efecto de ese pecado y pidiendo esto a Dios. Mira, versículo 2, el efecto. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Acá en el versículo 1 se busca que se rompa la tablilla. Versículo 1, quiero romper esta tablilla de pecado, el registro de mis deudas, de mis delitos, pero no hay todavía un cambio interno. El versículo 2 dice, lávame. El pecado produce un daño interior, así que límpiame de eso. Es más que simplemente corregir conductas, es limpiar el corazón. Y limpiar el corazón implica limpiar nuestra mente, nuestros pensamientos, número 1, nuestra mente, nuestros pensamientos. También limpiar nuestras motivaciones y lo que afecta a las decisiones que tomo. Y además también lo que deseo, lo que me emociona, lo que me afecta. Por eso cuando yo peco debo preguntarme, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que hice puntualmente? Así, solamente en el plano mental. ¿Qué fue lo que hice para entender? Luego, ¿por qué lo hice? Esa pregunta es muy importante. ¿Por qué hiciste eso? ¿Cuál fue tu motivación? Y además, ¿por qué yo deseaba eso? ¿Por qué me emocionaba tanto? ¿Por qué me alegraba? ¿Por qué eso me tranquilizaba? ¿Por qué eso saciaba mi ansiedad? Y no otra cosa, y no Dios. Y llega hasta el punto que una persona que antes vivía separada de Dios, ahora se da cuenta que puede vivir para Dios y que sus deseos cambian. Sus deseos comienzan a cambiar. Lo que antes me desagradaba, ahora me agrada. Lo que antes me agradaba, ahora me desagrada. Y puede que ya no deseemos lo mismo que deseábamos antes con tantas ganas. Quizás yo no deseo escuchar la misma música. No sé, pueden haber muchos cambios. Muchos cambios. Quizás otra persona sí escucha la misma música, pero hay otra cosa. Si no, ¿cuál es la transformación que ocurrió? Tiene que haber una transformación ahí. Y puede entonces que sea simplemente deseo a mi Dios, deseo al Señor y que Él lave mi corazón. ¿Por qué? Porque el pecado requiere eso. El pecado por naturaleza lo que hace es que contamina profundamente, se mete, se impregna y no se quita su efecto con una simple confesión. Hay un proceso de limpieza en el pecado. Una persona que se envenena o que se intoxica necesita un proceso de desintoxicación. ¿Por qué? Porque la sustancia nociva ha empezado a contaminar todo y no basta con que la persona diga yo ya no volveré a ingerir ese veneno, esa sustancia tóxica. No, hay que iniciar un proceso de limpieza profunda que puede tomar tiempo. La idea acá de la palabra lávame es la idea de lavar ropa sucia que había quedado manchada quizás con tinta. Y la tinta se había impregnado entre los hilos que quizás a simple vista ni se ven, pero se había metido entre medio ahí y costaba lavarla. Entonces había que usar jabón, había que usar algún desinfectante, se ocupaba mucho el hisopo, que después también se menciona de hecho en el mismo Salmo, que era un desinfectante para lavar la ropa, pero no había lavadora, había que golpearla, frotarla, aplicarle más, volver a golpearla, volver a frotarla, y era duro. Si la ropa hablara, diría, este proceso me duele, pero si no duele, quizá no me limpie y quede con la mancha para siempre. Así que luego se usa la palabra, primeramente lávame, pero después ahí en el versículo 2, no sé si estamos ahí, sí, se ocupa la palabra límpiame, que ese era un término que lo ocupaban los sacerdotes levíticos, hebreos, israelitas, para poder acercarse a Dios. No podían acercarse al lugar donde ofrecían los sacrificios, en aquel entonces, si estaban contaminados, si tenían algún pecado o si tenían alguna condición que se le llamara impureza o inmundo. Una persona que había quizás tenido contacto con un cadáver se consideraba que estaba inmunda. O que había tenido contacto con un leproso, también. O con sangre, también. Y en algunos casos tenía que esperar un tiempo, un día entero un día entero en que no podía acercarse. Una semana entera. ¿Para qué todo esto?
para poder estar delante de Dios y entendiendo que la limpieza no se da así. Porque nos gustaría a veces que fuera así. Abandoné el pecado, listo, se acabó, ya no peco nunca más. Hay un proceso ahí, donde Dios nos va limpiando, para que podamos ahora estar delante de Dios. ¿Por qué? Porque David no era un sacerdote. David no necesitaba ofrecer sacrificio y estar puro. No tenía él que hacer eso, pero aún así le está pidiendo a Dios que lo limpie como si fuera un sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entiende que está delante de Dios, esté en el tabernáculo, esté en el templo, esté en Jerusalén o esté en cualquier parte, en su habitación, donde sea. Entiende que está delante de Dios siempre, así que entendió todo. No solamente los sacerdotes tienen que limpiarse. Todos, hasta el día de hoy, necesitamos esta limpieza, necesitamos este límpiame de mi pecado. En Jeremías, me gustaría leer con ustedes Jeremías 2, versículo 22. Dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía, que también apuntaba a una sustancia que se usaba para lavar, y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor. Pero el primer acercamiento acá es reconociendo que estamos impuros y con pecado. El primer acercamiento, cuando yo me acerco a Dios confesando mi pecado, ese acercamiento es sucio. Me acerco hediondo, me acerco así ante Dios, pidiendo a Él que me limpie. Porque una persona que está con un olor fragante, sumamente limpio, ¿de qué va a pedir perdón? ¿De qué va a decir límpiame? Si está limpio, huele bien. Pero Dios no viene a buscar acá a los limpios, viene a buscar a los que se reconocen sucios, a los que reconocen su pecado. Estamos delante de Dios, dice el versículo 1, pero el versículo 2 dice, estamos sucios delante de Dios. Así que no solamente buscamos perdón, versículo 1, buscamos perdón, pero versículo 2, buscamos limpieza, buscamos purificación, buscamos ser lavados. Y el versículo 3 dice así, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Acá lo que se dice es que el pecado tiene que ser reconocido como una transgresión y que podemos reconocer cuál precisamente es mi transgresión. Literalmente, ¿cómo fue que nosotros nos estamos rebelando contra los mandamientos de Dios? ¿Cuál fue tu pecado? Que quizá mi pecado es diferente al tuyo. Entonces, ¿cuál fue tu transgresión? Y lo que conocemos ahora como la ley de Dios, que los judíos la conocían muy bien, sus mandamientos, el propósito no era que tú pudieses ser una persona perfecta y cumplir toda la ley. Como quien dice, yo he cumplido todos los mandamientos de Dios. El propósito de la ley no era ese. El propósito era que tú te dieras cuenta de cuál era la mancha que tenías y cómo tenías que acercarte ahora a Dios. Que era de hecho uno de los puntos más débiles que tenían los otros pueblos, las otras naciones que tenían otros dioses. Porque ellos trabajaban muy bien cómo era su sistema de rituales, qué era lo que tenían que ofrecer a los otros dioses, cómo acercarse, dónde ofrecer este sacrificio para que el Dios tanto me perdonara. Así que podían elaborar bien este sistema, pero cuando podían darse cuenta de que su supuesto Dios los estaba supuestamente juzgando por un pecado, no sabían cuál era el pecado. ¿Y por qué me está juzgando? Y de hecho pasaba también que tenían más de un Dios y podía que lo que agradara a este Dios desagradara a este otro. Y si yo cometo esto y ofrezco este sacrificio, quizás con ese mismo sacrificio desagrado al otro Dios. Entonces había todo un enredo ahí. Lo que está diciendo acá es que yo puedo reconocer e identificar cuáles son las cosas que agradan a Dios. Que fue lo que el profeta Natán, en 2 de Samuel capítulo 11, no lo voy a leer el texto, pero ustedes también después pueden buscarlo, cuando el profeta Natán confronta a David con su pecado y le dice al final, tú rey, le cuenta una historia, se lo hace muy bonito, pero finalmente le dice, tú adulteraste, tú mentiste, tú planificaste una muerte, tú endureciste tu corazón y no lo querías reconocer. Así que es sumamente específico, este fue tu pecado, no, ese otro no, este fue tu pecado, le dice Natán a David. Así que los que creemos en el Dios de la Biblia, tenemos la oportunidad de reconocer hoy cuál fue la forma en la que nos rebelamos contra Dios. Y una vez identificado eso, lo confieso.
No delante de un cura, no tampoco delante de mí, delante de Dios primeramente. Ahora, si me ofendiste a mí, pecaste y hiciste algo contra mí, claro, sería bueno que te acercaras también a mí. O yo ante ti también si hice algo contra ti. Pero primeramente ante Dios. Eso es lo más sano que podemos hacer, que presentes tu pecado. Dios ya lo sabe. Dios ya lo conoce. Pero Él está esperando que nos acerquemos ahora ante Él, anhelando y pidiendo un cambio en nuestra vida. Dios ya sabe cuál es tu pecado, pero está esperando que tú digas, lávame, límpiame de esto. Por eso, en Proverbios 28:13, dice, miren, no sé si lo podemos leer todos juntos. Proverbios 28, versículo 13, dice, ¿lo leemos? El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona, misericordia, misericordia. Ahora, ¿qué está diciendo esto? Que el que no lo confiesa no tiene tampoco la oportunidad de decir, lávame, límpiame. No puede decir, Señor, endereza mis caminos, porque no lo he confesado. Ahora, cuando yo lo confieso, puedo decir, Señor, límpiame, lávame, más y más. En Primera de Juan 1:8, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, porque puede que pase eso, yo no tengo pecado, ¿ya? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, y acá está la bendición, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y es la historia del hijo pródigo también, donde llega el momento en que el joven, esta persona que se gastó toda la herencia en el mundo, se da cuenta de todo el pecado que ha cometido y todo lo que estaba haciendo mal, así que sin sentirse digno de nada, hediondo, sucio, pecador, malo, vuelve a la casa de su padre. Y en Lucas capítulo 15, Lucas 15:21, dice, miren, se lo voy a leer. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y pueden ser cosas muy graves. O cosas como quizá esa espinita que se te quedó en el dedo, que casi ni se ve, pero que estabas jardineando y se te metió ahí, se metieron varias, pero quizá una se quedó ahí y te empezó a molestar. Y llega el momento donde tienes que agarrar una pinza y aunque te duela un poco, sacártela, porque no puedes seguir así, más todavía si fuese una astilla y podríamos seguir así. El pecado nos dice, de alguna forma nos está avisando como un dolor a veces grande o a veces pequeñito, que tenemos que sacarnos esa espina, tenemos que sacarlo. Nosotros tenemos que aprender a identificar cuál es esa espina, cada uno, no voy a decirte yo cuál es tu espina, cada uno tiene que darse cuenta de cuál es su espina. A veces nos ayudamos, a veces llega un Natán, y Natán te ayuda a ti, puede que alguna hermana, algún hermano acá sea tu Natán y te confronta a ti con lo que no te has dado cuenta, o a mí. Y eso es bueno, aunque su momento puede ser doloroso, pero es bueno porque nos ayuda a darnos cuenta de todo esto. Y ahora lo podemos confesar ante Dios y escuchar la respuesta de Dios. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Nuevamente, insisto, la historia del hijo pródigo. El joven reconoce que había pecado contra su padre, contra ti, dice ahora, pero también había pecado contra el cielo. Y en el contexto de David se hace precisamente eso. En segundo de Samuel, capítulo 11, segundo libro de Samuel, capítulo 11, se nos cuenta cómo David peca haciendo que una mujer, plano horizontal, sin todavía ver a Dios, plano horizontal, con una mujer la hace pecar y la hace ser infiel a su marido, y obviamente él también peca. La deja embarazada. Y cómo, también se cuenta cómo David tenía que estar involucrado en una batalla y hace que los otros soldados peleen por él. Y cómo David planificó la muerte del esposo de esta mujer, Urías. Y cómo David expuso a los militares a una mala estrategia. Y eso provocó que muchos murieran, no solamente Urías. Y cómo también su corazón se endureció, su propio corazón. Pero todo esto está ahí sin todavía contar a Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace
Porque segundo de Samuel lo que hace, lo cuenta en el plano horizontal. Esta es la relación. Yo pequé contra Betsabé, pequé contra Urías, pequé contra los soldados, pequé contra la nación. ¿Ya? Pero en el Salmo 51 se entiende la dimensión vertical del pecado. Contra ti, contra el cielo he pecado y ante ti también. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Ese pecado contra el cielo que dice el hijo pródigo es precisamente el Salmo 51. Contra el cielo he pecado, contra ti, Dios. Primeramente es así. La prioridad número uno, la principal importancia de confesar un pecado es ir ante Dios. Tampoco, y insisto con esto, tampoco podemos ignorar si esto ofendió a alguien. Pedir perdón. Y si es posible, ser perdonado. Si es posible ser perdonado, pedir perdón. Y buscar reconciliación. Y si es posible, ser reconciliado. No siempre se puede. Pero a veces yo tengo que primeramente dar este paso. Hay una diferencia entre Dios y el hombre. Que yo puedo pedirle perdón a una persona y puede que no me perdone. Puedo buscar reconciliación con una persona y puede que no la haya. Pero con Dios es diferente. Puedo pedir perdón y sí lo hallo. Y eso tiene que ser un motivo de gratitud, de gozo en nuestra vida. El énfasis acá está en Dios, en que Él, claro, Él tiene primeramente el derecho a juzgar. Él tiene primeramente el derecho, si pasamos a la siguiente parte del versículo 4, de manera que tú eres justo cuando hablas. Miren, en Eclesiastés capítulo 12, porque Eclesiastés, que es una carta que escribe el hijo de David, o sea, no una carta, es una predicación, en verdad, un mensaje largo, que escribe el hijo de David, Salomón, termina así. Salomón ya está viejo, ya entendió todo lo malo que hizo. Y él, en el versículo 13 de Eclesiastés 12, dice, la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Dios es el que tiene el derecho a ejecutar sentencia. Dios es ante quien no podemos ocultar nada, frente a quien no podemos minimizar lo malo de nuestro pecado, no lo podemos maquillar. Dios es omnipresente, está siempre presente, Dios es omnisciente, lo sabe todo. No podemos negociar. Si tenemos que pagar una multa por el auto, discutir con el juez puede incluso agravar la causa. Pero algo muy diferente es reconocer que lo hice mal. Sí, reconozco que cometí una infracción y simplemente buscando clemencia. Puede ser muy diferente la actitud y el resultado también. Con Dios no tiene sentido guardarse un pecado un día más en nuestro corazón sabiendo que en Dios hay completa disposición a escucharte. Es como que tú estás buscando reconciliación con una persona y de pronto llego yo y te llamo, oye, ¿sabes qué? Hablé con esta persona y me dijo que quiere perdonarte. Y tú, ¿pero cómo? Llevamos 5 años enemistados, no me quiere hablar. Yo hablé con él recién y me dice que quiere perdonarte. Entonces, ¿qué harías tú? Voy a esperar un mes. Total, que ahora lo voy a molestar yo. No, voy de inmediato. Voy, tomo la micro, voy en el auto, como sea, corriendo y le digo, hablemos, conversemos. Es muy diferente. Entonces, Dios quiere eso. Entonces, ¿por qué extendemos el chicle? David reconoce que no puede discutir con Dios. Sus juicios son correctos, sus palabras son verdaderas. Yo lo último que les voy a aconsejar a ustedes es que discutan con Dios. Y que le expliques cómo creen ustedes que finalmente es la culpa de Dios lo que te pasó. Es que yo fui así, yo nací con esta condición, yo fui criado de esta forma. No es lo que nos está llamando el Señor. Eso es lo último que yo les diría. Sino que de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Tengo que pagar una multa? Sí. Sí, la cometí, lo hice. El llamado acá es dejar de defenderse, aceptar que Dios juzga con justicia, pero hay una buena noticia. Hay una buena noticia. En la cruz está la buena noticia. En la cruz se predica que Jesús, siendo la más grande autoridad entre los hombres, el Rey de Reyes,
Y siendo el Hijo de Dios, el enviado por Dios para cumplir esta misión, Él se entregó para pagar Él la deuda. No yo, no nadie, no ningún sistema, no ningún país, ninguna religión ni ningún ritual. Jesucristo, para soportar la condena, para sufrir el castigo. El juez justo no es simplemente el que perdona una deuda y dice, ya sabes que te la perdono, ya chao. No, es el que la paga el mismo. Él mismo paga la deuda. Y en el caso del pecado, la paga del pecado no son 10.000 pesos, no son 100.000 pesos. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Separación eterna con Dios. Y Jesús tiene que pagar ese precio. Y lo hace. Pero Él vence. Él vence la muerte. Él lleva la cruz sobre sus hombros en algo que nosotros no podemos dimensionar. Podemos dimensionar quizá el peso de una madera, pero no el peso del castigo de Dios cayendo sobre Él. Nunca podríamos haberlo hecho. Así que Dios juzga el pecado. Pero no en nosotros, sino que lo juzga en la cruz. Y nos da la oportunidad ahora. Ahí se paga todo. La pregunta es, si tú quieres soportar la ira de Dios por tu cuenta, o quieres aceptar el regalo que Dios te está ofreciendo. Oye, Dios quiere reconciliarse contigo. Me lo dijo, podría decir yo. ¿Quieres ir tú a pedirle perdón también? Entonces, ¿por qué vamos a estar esperando? Entonces, tenemos que buscar que nuestro corazón sea limpiado, que toda nuestra vida sea transformada. Y quiero explicar esto de una manera sencilla, yendo al mismo Salmo, en el versículo 5. Les dije que a partir de acá voy a ir rapidísimo. En el versículo 5, el pecador está reconociendo no solo que tiene un problema de conducta, hay un problema de nacimiento. Esa es la idea. Eso es lo que nos dice el versículo 5. Yo soy consciente de que ahora, yo les quiero decir, yo soy consciente de que este texto es complicado. Precisamente el versículo 5 acá es complicado. Es un texto que podría dar para discusión. Pero viendo todo su propósito en el Salmo y dándonos cuenta de lo que está hablando el Salmo, nos damos cuenta de que acá es un problema que no se sana solamente con una limpieza, para tener que mañana volver a limpiarte. O como la persona que tiene pecas. Yo tengo pecas, por ejemplo acá, tengo pecas. Ahora, si yo me echo base o me echo maquillaje, puede que de alguna forma no se note tanto. Pero eso no quita que yo las tenga. Y mañana, si quiero que ustedes nunca me conozcan con pecas, tendré que echarme toda la vida y en todo momento. Y si ustedes van a mi casa en la mañana o en la noche, voy a tener que echarme así como pueda maquillaje para que no se me note. Pero no tendría que operarme la piel, básicamente sacarme de alguna forma eso. No tengo idea cómo se hace porque nunca lo había pensado. Pero tendría que estar así todos los días. Acá se dice, tu problema necesita una operación. No se saca simplemente buscando que desaparezca. Necesita una operación profunda y mucho más que una cirugía. Dice, yo nací en iniquidad. Así soy, esta es mi naturaleza, viene conmigo y en pecado me concibió mi madre. No solamente pecado, dice, sino que también soy pecador. No solamente necesito que se me perdone, sino que podríamos contarle a Nicodemo también la historia. No sé si alguno la conoce, en Juan capítulo 3, necesito nacer de nuevo. Eso es lo que nos está diciendo el Salmo 5. Es como que esto lo escribiera Nicodemo. Imaginen en Juan capítulo 3, aquel a quien Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Entonces dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué dice Jesús a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, en la obra del Espíritu Santo. Y en la obra de Dios el Padre, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por los pecadores, para salvarnos, para darnos vida eterna. Ese es el nuevo nacimiento. Es lo que nos plantea acá precisamente. Versículo 6. Tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Yo les dije que desde acá, como iba a ir más rápido, solamente decir que Dios está buscando que nosotros lo conozcamos, que sepamos de Él, que sepamos su voluntad y deseemos andar en esa voluntad. Tener sabiduría en nuestra vida. Nota cómo va cambiando todo.
Versículo 7, purifícame con hisopo, este desinfectante natural, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Quizá hoy, en el año 2026, hablaríamos mejor de el detergente que te asegura la blancura total. El desinfectante que elimina el 99,9% de las bacterias. Pero acá lo que se está buscando es más que eso todavía. Ser más blanco que la nieve. La nieve es tan blanca que en un contexto como la Antártida, donde está todo nevado, te puede dañar la vista. Y por eso tienen que andar siempre con buenos lentes. Entonces, mientras más limpia esté la nieve, más va a reflejar. Si esa nieve está sucia, puede que no refleje tanto. ¿Qué es lo que está buscando el Señor? Que seamos como una nieve limpia que refleje sin obstrucción alguna, sin ningún obstáculo, a la persona de Dios. Que podamos ser así, limpios como la nieve. Que podamos ser como Moisés, que su rostro brillaba cuando volvía de la presencia de Dios. El versículo 8 dice, hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Y acá nos recuerda que el pecado tiene el poder para quitarnos la alegría. Destruye el gozo. Destruye esa satisfacción. Pero Dios puede restaurar la alegría. Como esa vasija rota que se rompió, Dios la restaura y vuelve al gozo. No ignorando que podemos estar viviendo situaciones tristes, situaciones complicadas, enfermedad, deudas, discusiones familiares, etc. Esas cosas están ahí, pero aún así el Señor puede sobreponer todo eso. Sobreponer todo eso. Así como en un día hermoso donde el sol pega fuerte, a pesar de que todo está mal, pero no pueden negar que el sol está haciendo calor y el sol está pegando. Así también, aunque esté todo mal acá, podemos también no olvidar que Dios está con nosotros, incluso en la peor situación. Dios puede hacernos oír en medio de todo eso la alegría de que Él nos puede perdonar. Y todo quizás se puede ir solucionando de a poco, pero quizás como un proceso lento. A veces va a tomar tiempo, a veces va a ser más rápido, pero vamos a ir paso a paso. Así que el versículo 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Ahora bien, este es recién nuestro segundo culto acá. Comenzamos el 12 de abril, hoy día estamos 19, segundo culto que tenemos acá con las puertas abiertas un día domingo, y nos gozamos en eso. Pero hay muchas cosas más que necesitamos ir aprendiendo. Yo no puedo ser tan ingenuo como para creer que en 2 domingos todos van a aprender todo y todos nos vamos a conocer y vamos a ser una iglesia sumamente unida. Necesitamos seguir aprendiendo más cosas, seguir aprendiendo más del Señor. Pero lo importante es que nosotros acá, porque vamos a recibir a más personas quizás más adelante, los que estamos acá hoy día, tengamos esta base. Porque quedan bastantes versículos más en el Salmo. Yo les dije que iba a leer solamente hasta el 10. El Salmo tiene 19. Y hay 149 salmos más. Y hay 65 libros más. Así que hay mucho más que podemos aprender. Así que uno va a decir, oye, pero faltó esto otro. Faltó mucho. Esto no es ni el 0,001% de todo lo que la palabra de Dios nos puede enseñar. Queda bastante más de la Biblia. Pero hasta el momento, nuestra petición tiene que ser lo que dice el Salmo 51, versículo 10. Miren, ¿lo podemos leer todos juntos? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Y para hacer esa renovación, quizá en algún momento tengamos que volver a este salmo. Quizá uno dice, oye, yo entendí el Salmo 51, pero después de algo en mi vida tengo que volver acá. Algo te va a llevar a volver a este salmo, a reconocer tu pecado, a reconocer nuevamente que estás mal. Pero cuando pase eso, yo te digo, comienza con el versículo 1. No comiences enterrándote, haciendo un hoyo en la tierra y metiéndote ahí. No, comienza con el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Si puedes poner el versículo 1 ahí, Debbie, porfis. Ten piedad de mí, oh Dios, lo leemos todos juntos, conforme a tu misericordia. Y después dice, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Así que si volvemos a caer, podemos volver a Dios. Pero ojo,
quiero terminar con una aclaración acá. Ahora el pecado es peor, porque ya volvimos a tener la experiencia de pecar. Y así como el esposo, imagínate un esposo que es infiel a su esposa y le pide perdón. Y la esposa lo perdona. Bien. Y lo ve realmente afectado por su pecado. Ya, te voy a perdonar porque creo que puedes cambiar. ¿Y qué pasa? El esposo después vuelve a cometer la misma infidelidad con la misma mujer. Entonces ahora, ¿la situación es la misma? No, no es la misma. La mujer fue la misma, la persona fue la misma, quizá el lugar fue el mismo, pero la situación no es la misma, porque ya había pasado antes. Ahora el dolor es mayor. ¿Acaso el esposo se aprendió las palabras de memoria simplemente para repetírselas a su esposa cada vez que puede pedir perdón porque supo que era así? Si le digo perdóname conforme a tu misericordia, ¿ella me va a perdonar? No abusemos de eso, sino que ahora la actitud quizás del esposo tendría que ser doblemente humillada. Quizá al comienzo fue llorando. Perdóname por eso. La segunda vez, ¿cómo va a ir? Ahora, tampoco esperamos un show. Ahí, si tampoco hablamos de la gravedad. Pero el tema es este. No vayamos a abusar de esta misericordia, a hacer un mal uso de la misericordia de Dios. Seamos conscientes de que con Dios no es para jugar. Ahora, dicho todo eso que yo les digo a ustedes, con la misericordia y con la gracia de Dios no se juega. Dicho todo eso, aún así, la misericordia de Dios es más grande. Aún así, su gracia es mayor. Aún así, si nos acercamos a Dios con un verdadero arrepentimiento, Él nos puede sanar, nos puede lavar, nos puede limpiar, y pidiendo nuevamente a Dios que nos lave, entendiendo que su misericordia y su gracia son mucho mayores. Su gracia es más grande, es mayor. Así que ahí tenemos que siempre construir nuestra vida, no abusando, pero sí reconociendo que su gracia es más grande que mi pecado. Así que quiero que oremos ahora precisamente por eso, dando gracias a Dios por su misericordia y su perdón.